Bienvenidos al escenario más grande. La ronda divisional nos entregó clásicos instantáneos, regresos históricos y lanzamientos milagrosos. Sumerjámonos en las mejores jugadas que sacudieron el panorama de la NFL este fin de semana. Caleb Williams con lo imposible. En cuarta oportunidad, retrocede 26 yardas antes de lanzar un arcoíris de 50 y 1 yardas para Cole Kmet para la anotación clave. La magia del novato sigue viva en Soldier Field. Miren la profundidad de este envío. Desde casi la yarda 40, Williams desafía la física con una completitud en red zone que tiene una probabilidad de menos del 18%. Un talento de brazo absolutamente ridículo. That was as blind a throw, just knowing where your guy was, give him a chance, and there are probably only 2 or 3 quarterbacks in the NFL that could have made that throw with the fadeaway jumper all the way into the end zone. And the Rams are looking for a push-off on Kmet down here, as you saw Lake. Rashid Shaheed electrifica a Seattle en la primerísima jugada. Un regreso de kickoff de 95 yardas hasta la cocina para dejar fríos a los 49ers en solo 13 segundos. Lumen Field está literalmente temblando. A flag flies. Shaheed's going to take it all the way. Let's see if it stands. It's a 95-yard return if it holds to start the game. El pateador es la última línea de defensa y Eddie Pineiro intenta una tacleada deslizante desesperada, pero Shaheed es simplemente muy rápido. No solo anota, sino que provoca el castigo por zancadilla para echarle más sal a la herida. All-pro returner this year, and he shows you why. He's had this breakaway speed since he came into the league, and when you don't slow his feet, and he can hit a crease like that, no way to slow him down. Kayshon Boutte con la atrapada de la postemporada. Sube la escalera y arrebata el balón con una sola mano sobre el All-Pro Derek Stingley Jr. para una conexión de 32 yardas. Los Patriots siguen adelante. Drake Maye pone el balón en el clavo, pero esto es todo de Boutte. La concentración para asegurar ese ovoide con una sola mano mientras cae en la end zone es calidad pura de transmisión. I mentioned Stingley was targeted just one time through the first 3 quarters, twice on this possession. He got called for the penalty, and then they take him deep for the touchdown. Can't do it any better than number 9 did right there. Marcus Jones se va todo el camino, lee a CJ Stroud como un libro, corta la ruta y se lanza en blitz hacia la end zone para una anotación defensiva crucial. La defensa de New England tiene hambre hoy. La presión del front seven fuerza el envío bombeado y Jones hace el resto. Se convierte en el primer Patriot con un pick six en postemporada desde el 2007 y el Gillette Stadium es un manicomio. Stephon Diggs contra su antiguo equipo y se las hace pagar. Se desmarca para el touchdown de 7 yardas, mientras Drake Maye encuentra así su objetivo número 1 para ampliar la ventaja. No hay piedad de Diggs hoy. Miren el corrido de rutas del veterano. Diggs crea la separación justa en la esquina para darle a Maye una ventana fácil para su tercer pase de touchdown de la mitad. Coverage and he's trying to make a play on the football, but just strong hands by Stephon Diggs. Bo Nix está soltando el brazo en el aire de la milla alta. Encuentra a Lil Jordan Humphrey para una anotación de 29 yardas para coronar una ráfaga de 10 puntos en los últimos 30 segundos de la mitad. El novato está jugando con una madurez increíble. Nix reconoce la falla defensiva y saca ventaja total. Un envío perfecto que muestra exactamente por qué Sean Payton tiene tanta fe en este joven mariscal de campo. Big time route and throw by Humphrey and Nix. What a play call. Humphrey. PJ Locke le roba a Josh Allen. Vuela por el aire para atrapar el balón profundo, dándole a los Broncos su cuarto balón recuperado de la tarde. Los Bills se están desmoronando bajo la presión. Locke. Locke jumps right in front of the receiver and takes it right back.
for the Denver Broncos. El balón se queda suspendido un segundo de más y Locke lo sigue perfectamente. Ese es un rango de élite desde la posición de safety para secar a la ofensiva de Buffalo una vez más. La chispa que encendió la remontada. Abajo por 6 al inicio del último cuarto, Josh Allen encuentra a Khalil Shakir, quien se escabulle entre la secundaria y la de Denver para un enorme avance de 46 yardas. Shakir es absolutamente eléctrico. Shakir tiene la presencia mental para encontrar a su compañero bajo presión, convirtiendo una jugada de desesperación en un momento histórico. And Hufanga, first time, takes a bad angle, and Shakir, who's as good at run after catch as anybody. You talked about last week, he shows up again today in huge fashion, in a huge situation. Bo Nix para tomar la delantera. Conecta con Marvin Mims Jr. en un dardo de 26 yardas con menos de un minuto restante. En Power Field está explotando mientras los Broncos recuperan la ventaja. Miren la potencia de este balón. Nick se planta en la bolsa de protección y lanza un rayo para Mims Jr., marcando su tercer pase de touchdown en el juego más grande de su vida. Obviously an exceptional returner, but the pressure under all this right now, this is just such high-level football in many ways. Jaquan McMillan con el robo en tiempo extra. Salta sobre el receptor y arrebata el balón a Brandon Cooks para forzar el quinto balón perdido de los Bills. Denver está a una patada de la victoria. Is caught. No, it's McMillan has the football. How about that? Jaquan McMillan. Eso es fútbol de hombres. McMillan muestra una fuerza increíble para quedarse con el balón en el punto más alto, coronando una maestría defensiva para los Broncos. Quite honestly, I think by the time they both get down there and you're defining firm possession, I think it's on McMillan. I mean, he's got it up top, but I thought he lost it as he was falling toward the ground there, which wouldn't put him down by contact. Yeah, and that was slow-mo. Here's real speed. Goes to the ground, rolls over, and it ends up in the arms of McMillan. Well, then why couldn't he? Okay, his feet are on him there. That's why he couldn't get up and run. But that's going to stand. ¡Qué fin de semana de fútbol americano! La ronda divisional cumplió en todos los niveles, el campo está listo, la tensión aumenta y solo 4 equipos permanecen en el camino al Super Bowl. Esto fue fútbol americano en su máximo esplendor.